están bloqueando el acceso a la justicia de los migrantes, por ejemplo, con temas negándoles copia de las denuncias cuando pueden poner denuncias. Muchas gracias. La situación de derechos humanos en México durante los últimos años, en particular en la medida en que avanzaba la política de seguridad impulsada por el presidente Calderón, y en este sentido creemos que es necesario que haya un cambio profundo de política en México. Sin embargo, no tenemos una postura sobre el hecho de que a un funcionario público un gobierno de otro país le otorgue un premio o un reconocimiento y sobre que el Senado de México lo autorice. Esas son cuestiones de política que no afectan directamente a la situación de derechos humanos en México y por eso no tenemos un pronunciamiento al respecto. ¿No lo cree meritorio? Quien otorga el premio tendrá que decidir si lo cree meritorio o no. Nosotros vemos cuál es la realidad de derechos humanos en México, vemos que ha habido un deterioro, vemos que ha habido una negación sistemática o casi sistemática por parte de las autoridades federales de la situación de derechos humanos y del deterioro y del impacto negativo que esto tenía, y ahí es donde creemos que como Amnistía Internacional tenemos que enfocarnos, tenemos que enfocarnos. Pero ¿cuál es la percepción que tienen de derechos humanos con el actual gobierno? Lo que estamos viendo es que hay una mayor apertura, en el sentido de hay un reconocimiento de los problemas de derechos humanos que durante mucho tiempo fueron negados por el anterior gobierno, pero esta apertura no es suficiente. Necesitamos realmente que haya cambios reales en la situación de derechos humanos en México, y esto no se cambia únicamente con palabras. Las medidas adoptadas por el gobierno durante los primeros meses, ha habido algunas medidas positivas como la promulgación de la ley de víctimas, pero en general son medidas que se quedan muy cortas, son medidas que creemos que son muy insuficientes para abordar la grave situación de derechos humanos que vive México. Amnistía Internacional le ha pedido al gobierno, le pidió por carta al presidente Enrique Peña Nieto cuando asumió, un cambio radical en la política de seguridad, y ese cambio todavía no lo hemos visto, y lo vemos cuando seguimos asistiendo a graves violaciones de derechos humanos en México.